Hola, buenos días. Vamos a ver hoy otra cosa importante para mejorar la política, porque pensad que la política influye en todo. Entonces, si mejoramos la política y mejoramos todo, y entre otras cosas, en el futuro cobraremos más dividendos y serán más estables. Es tan habitual que los políticos se abstengan en las votaciones de leyes que se hacen en el Congreso o las autonomías, que ya nos parece algo totalmente normal y que no debería llamarnos la atención. Pero es muy importante porque es parte del engaño que hacen de forma habitual los políticos a sus votantes. Y por eso debemos conocer este tema para hacer todo lo posible para que desaparezca. La realidad es que para los políticos no existe la opción de abstenerse, porque cuando se presenta una nueva ley solo hay dos alternativas posibles: o se aprueba la nueva ley o se mantiene la que había, pero no hay algo parecido al empate de los partidos de fútbol, por ejemplo. Así que el 100% de los políticos, y en el 100% de las ocasiones, lo que hacen es elegir solo entre esas dos alternativas posibles, o aprobar la nueva ley o mantener la ley que había. Vamos a verlo con un ejemplo imaginario de un parlamento con 100 escaños, y que en este caso la ley se aprueba o no por mayoría simple. En nuestro ejemplo hay 4 partidos que vamos a llamar A1, A2, B1 y B2. La idea es que hay 2 partidos de lo que llaman izquierdas y 2 partidos de lo que llaman derechas. Pero en lugar de utilizar las letras I y D para que no se despiste y parezca que digo que lo hace más un lado que el otro, utilizo la A y la B porque lo que me importa es que veáis que lo hacen igual los unos que los otros. Lo importante de la política, lo importante de verdad de la política es conocer este tipo de cosas y no estar todo el día discutiendo que si las izquierdas no sé qué y las derechas no sé cuál. El partido principal en nuestro ejemplo es el A1, que tiene 45 escaños. El B1 tiene 25 escaños y el B2 tiene 15. Así que el bando B suma 40 escaños, que son menos que 45. El partido A1 presenta una nueva ley y votan a favor sus 45 diputados. Y los del B1 y B2 votan en contra, que suman 40. Así que quedan los 15 diputados del partido A2, que son los que van a decidir si esa ley se aprueba o si se mantiene la anterior, la que estaba hasta ese momento. Porque si votan que sí, sumarán 60 escaños con el partido A1 y la ley se aprobará. Si votan que no, sumarán 55 votos con los 2 partidos del bando B y la ley no se aprobará. Y la realidad se acaba aquí. La supuesta alternativa de abstenerse para que el partido A1 gane la votación por 45 a 40 tiene exactamente el mismo efecto que votar que sí. Así que la alternativa de abstenerse realmente no existe, porque es solo una excusa para aprobar la ley, pero diciendo luego en los medios de comunicación que ellos no la aprobaron y que son diferentes entre comillas del partido A1. Con lo cual el partido A2 no puede elegir entre 3 opciones como nos quieren hacer creer, sino solo entre 2. O se aprueba la nueva ley o se mantiene la que había, pero no hay más. En otros casos este truco lo utilizan para que partidos de lo que llaman izquierdas aprueben leyes presentadas por partidos de lo que llaman derechas y al revés también. Y otro tema muy importante es que además de que, como acabamos de ver, la alternativa de abstenerse no existe realmente, es que moralmente un partido no puede no tener opinión sobre una ley que ya se está votando, porque tiene que tener conocimientos suficientes para ver si la ley que se presenta mejora o empeora la situación de la población y decirlo públicamente. Otra cosa es que esa ley mejore poco la situación de la población y por eso les parezca mala. Les parezca mala porque ellos crean que habría que mejorar, que habría que cambiar las cosas mucho más. Pero esto tampoco es motivo para abstenerse, porque en este caso lo que deberían hacer es decir, es algo así como: pues esta ley nos parece mala por tales motivos, pero que creemos que mejora la situación, entonces la vamos a aprobar, pero vamos a seguir trabajando para que se haga una nueva ley que haga tales cosas que somos las que creemos que de verdad mejoran la situación de la población. Esto es parte de la labor didáctica que creo que debe tener todo partido político, que como sabéis creo que debe ser una mezcla de escuela y de medio de comunicación, y que creo que la política del futuro tiene que ir por ahí. Así que ningún partido político que se abstenga es de fiar, porque está aprobando o rechazando, según la combinación de escaños que se dé en cada momento, las leyes que se voten en ese momento, pero engañando a sus votantes e intentando hacerles creer que no han aprobado o rechazado las leyes que realmente han aprobado o han rechazado. Si me ayudáis a compartir los vídeos y darle al me gusta y todo esto, lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.